Tomemos unos minutos para, luego de la explicación que nos ha dado Vladimir, podamos entender algo que es poderoso y que el mundo está cambiando. ¿De qué tribu era Jesucristo? Judá. Esto de aquí es importante. Hebreos capítulo 7, verso 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Escrito está. Pero lo hermoso en este proceso de lo que estamos viendo aquí, no sé si ya se dieron cuenta. Si alguien tiene la Biblia, puede darse cuenta de lo que le quiero mostrar. El orden de los acontecimientos. Aquí pasaron muchas cosas en Belén. Ya se las voy a dictar, 5 de ellas les voy a dictar. Pero si usted se da cuenta, en el verso 8 de Lucas capítulo 2 dice que había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Sabe cuál es la traducción de esto? El sinónimo, que un pastor no duerme. Esa es la actitud de lo que Dios busca, lo que decía Vladimir. En realidad no es que no duermes en el sentido de que te quedes 24 horas despierto, sino de que estés dispuesto a levantarte cuando te necesiten. ¿Se acuerdan ustedes a Jesús durmiendo en la barca en medio de la tormenta? Sí. ¿Qué me dicen? ¿Fue irresponsable? ¿O estaba despierto? Si Él es Dios, como yo lo creo, escrito está que no se dormirá el que guarda a Israel. Y no se va a dormir el que nos guarda a todos nosotros. Pero tomen en cuenta que es lindo el relato, ya lo conocen, la gloria de Dios apareció, cántico en el... Tiene que aparecer algo espectacular, simplemente asombroso. Pero luego el relato dice que ellos buscaron un lugar donde hospedarse. Aquí esta traducción habla de pesebre. Pero esa noche se cumplía una profecía que se ha ignorado muchas veces. Dice la Biblia que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice la palabra de Dios en Mateo que se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hizo tabernáculo aquí. Vean el canal. Yo hice un estudio bíblico y demuestro que él nació en Sucot. Sí. Por el orden de Abías. Porque Zacarías era del orden de Abías. Y su primo nació 6 meses antes, Juan el Bautista. Pero ese no es el punto es el siguiente. Dijo Vladimir algo, nació en un lugar muy humilde. Buscaron al menor, muy humilde. Pero resulta que el lugar humilde, todo humilde, pasaron los años y aquel niño de pañales se paró y dijo, aprended de mí que soy. Nunca dejó de ser humilde. No solo se trataba del lugar, no solo se trataba de David, se trataba de él. Ahora, ¿somos así? Porque cuando decimos que somos mansos, ¿qué decimos paralelamente a eso? La gente me dice, pastor, yo soy manso pero no menso, dicen, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿saben una cosa? Aún eso quiere Dios que seamos. Es que a mí nadie me dé la cara, Dios quiera que te la vean. Porque a Él se la vieron. Lo que no pudieron verle es el rostro. Espero haberme explicado. Ahora bien, antes de esto, ¿dónde estaban? Antes de la gloria de Dios, antes del pesebre, antes de la cueva, antes de la Sucac, lo que sea, donde hayan estado. ¿Dónde estaban ellos? Porque parece ser que en aquel establo había espacio de sobra. Entre animales, no sabemos cuáles eran, pero los típicos de la época, un burro, una vaca, ¿verdad? ¿Sí o no? Y un establo no es un lugar necesariamente limpio, por mucho que lo ordenes por causa de los animales, va a tener. ¿Y cómo crees que huele nuestro pecado?
¿Y cómo hemos sido de cabezones, peor que el burro? No queriendo entender. Y cuando venimos a Cristo seguimos siendo peor que el burro. Cuando entró a Jerusalén, ¿quién iba arriba? ¿El burro o Jesús encima del burro? Jesús encima. ¿Y a quién le decían, bendito es el que viene en el nombre del Señor? Hosana en las alturas. ¿A quién le decían eso? A Jesús. Sí, pero nosotros creemos que fue el burro. Porque a veces nos creemos más importantes que Jesús. Y nos olvidamos que somos el burro. Esto es importante, la humildad es un hecho grande. Belén, con lo que hemos escuchado de Vladimir, a mí me llega al corazón el hecho de la humildad del lugar. El nombre, para que ustedes entiendan, Betlehem, ese nombre, o como lo pronuncia Vladimir, casa de pan. Y de esta casa de pan se fue Noemí sin pan porque no había pan. Y hoy en día la gente se va de sus países porque no hay pan. Y abandonan el lugar. Sin embargo, a mí me pregunta, pastor, ¿usted por qué no se va de Ecuador? Usted tiene a sus hijos en Estados Unidos. Váyase a vivir allá. Con esto no estoy en contra de la migración. No estoy en contra. Porque Dios se mueve. Él mismo se fue para Egipto. Pero para cumplir una profecía, no para buscar el sueño de Egipto, ¿no? Depende por qué te mueves. Amén, amén. Y yo les digo, yo no me muevo porque a mí Dios no me lo ha dicho. Ay, pero sus hijos, yo vivo por mandamiento, no por sentimientos. Amén. Y esto es importante para nuestra vida. Pero vamos a ver, voy a concluir. Si no, nos quedamos aquí hasta mañana. Si quieren hacer vigilia en la noche, de pronto la gloria de Dios, los ángeles aparecen. Miren, vamos a concluir. Arriba. Versículo 6, no, versículo 6, escuche. No, arriba digo el texto. Arriba el texto. Están ustedes, estas ovejitas están demasiado obedientes. Escuche. Y aconteció que estando ellos allí, ¿por qué fueron a parar al pesebre? ¿Porque allí había disponibilidad? No. Porque Jesucristo a veces, su nombre, su evangelio, es tirado en un establo. ¿Por qué? Porque es despreciado. Porque es humillado. Yo sé que Isaías 53 da la profecía. Claro que sí, lo entiendo. Pero dice la palabra eterna de Dios en Lucas capítulo 2, verso 6, que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, de Miriam, de María. Y dio a luz a su hijo primogénito. Fue el primero que tuvo. Primogénito por la primicia a Dios, la consagración, y lo envolvió en pañales y explicó sabiamente lo que significaba eso. Y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Aquí viene el asunto. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermano mío, yo no tuve lugar en mi mesón, que es mi corazón. Hace 34 años mi mesón estaba ocupado con el mundo. Y no me di cuenta de que yo lo que tenía era un establo ante los ojos de Dios. Pero aún teniendo ese orgullo en mi corazón, el trabajo, el dinero y todo, y mi mesón, mi corazón ocupado, Él dijo, mira, en realidad tú no eres rico, tú eres pobre, miserable y desnudo. Según Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 y 19. Y a pesar de eso, de verme pobre, miserable y desnudo, y yo creyendo que estaba muy bien, Él entró a ese establo, a ese pesebre, y nació en mi corazón, en medio de toda la peste que yo tenía. Y hizo lo mismo con ustedes. Hizo exactamente lo mismo con ustedes. Y hemos venido aquí, se los voy a decir, no hemos venido por amor a Belén simplemente, o por amor a cualquier de las ciudades que están aquí, de la tierra prometida. Hemos venido por amor al Mesías, a Jesús. Él nos ha movido. Aquí no hubo lugar para Él, pero en nuestro corazón lo hay ahora. Cada vez que tú pones una prioridad por encima del Señor, le estás cerrando tu corazón, no el mesón. Así que de vez en cuando es bueno volver al establo. Es bueno recordar de dónde nos sacó,
Pero recordar sobre todo que a pesar de que estábamos ahí en ese establo con esa peste del pecado, fue ahí donde quiso nacer. Para que tú y yo hoy en día, nuestro olor no sea de pecado, sino de santidad. Concluimos solo recordando qué pasó. Belén, conocida también como la ciudad de David. Belén, el lugar donde nació el Mesías. Fue criado en Nazaret, pero nació en Belén. Belén, el escenario del anuncio angelical a los pastores. Belén, el hogar de Ruth y Boaz y parte importante del linaje mesiánico. Belén, lugar donde está cerca de aquí la tumba de Raquel. Belén, el lugar afectado por la matanza de ese ser terrible, Herodes. Fue en Belén que se emitió la orden para que asesinaran a los niños hasta de 2 años. El espíritu de Herodes, la matanza de los niños, surgió en Belén y hoy aún en el vientre de las madres. Amigos, hermanos, conocido esto como el campo de los pastores, hemos estado en 3 lugares donde los cielos se han conmovido. Estuvimos en aquel lugar del profeta Elías, donde el cielo se conmovió y cayó fuego del cielo. ¿Recuerdan el otro lugar que pasó algo en el cielo? ¿Cuál era? En ese mismo lugar de Elías vino un carro de fuego. ¿Dónde más estuvimos? Que algo pasó en el cielo. ¿Quién lo recuerda? Descendió a pelear con Jacob. Es correcto, me refiero a lo que hemos visitado en estos días. ¿En el Monte de los Olivos? En el Monte de los Olivos, el cielo se abrió para recibir, ¿verdad?, al Señor. ¡Qué impactante! Y hoy estamos en un lugar donde el cielo otra vez se activó. Porque los ángeles llegaron a anunciar que en la ciudad de David, en Belén, había nacido el Mesías, Jesucristo. Gracias por la atención. Gracias. Quiero hacer una oración antes de irnos. Para mí es muy importante que estemos conectados. Yo no vine a hacer turismo. Y he venido varias veces. Y cada vez que vengo, siento la gloria y la presencia de Dios en mi vida. Si usted se va de aquí igual como vino, de nada le sirvió venir. Viva una experiencia espiritual. Viva su fe. Compruebe si no la está viviendo y diga, estoy mal pues. Necesito un cambio. Si yo estoy conectado a la palabra del Señor y no siento nada, estoy desconectado de Él, pero no de la Biblia. Y yo lo necesito al que escribió, al que inspiró al hombre. El campo de los pastores. Pasaron esa noche, recibieron al Mesías, y lo más lindo de esto es que antes de llegar sabios de Oriente, con tesoros, con oro, con mirra, incienso, cosa que le dieron el dinero y la provisión para ir ¿a dónde? A Egipto. Todo lo tenía previsto Dios. Antes de que esa gente que fue a la casa ya a adorar al Mesías, unos pastores humildes, pero responsables, que cuidaban su rebaño, tuvieron el honor y el privilegio de ver al Mesías. Y después de ellos, ¿quién tuvo el honor también? Para terminar, un hombre llamado el que oye, Simeón. Una mujer llamada Ana la profetisa, que estaban en el templo, y Ana dice que estaba de mañana, de tarde, de noche. Esa mujer, Dios mío, era fanática. Lo conoció de bebé. Viuda, desde hace muchos años. Tenía más de 90 años. Y lo tomó en sus brazos Simeón. Fueron a presentarlo conforme al rito de la ley. ¿Y sabe lo que dijo Simeón? Vengan más acá. Simeón dijo: mis ojos han visto la salvación. En ese tiempo él dijo Israel.
mis ojos han visto la salvación. Ahora dijo, Señor, mira a quién se le dirige ahora. Ahora, Señor, puedes llevar a tu siervo en paz. Hermano mío, nadie va a poder morir en paz. Aunque le pongan en la lápida, descanse en paz, si no tiene al Mesías, no solo en sus brazos, sino en su corazón. Porque Simeón lo tuvo en sus brazos porque era un niño, pero luego el Señor lo abrazó a Simeón en la eternidad. Vamos a orar. Y a mis hermanos que están aquí en el canal, viéndonos, vamos a orar también. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias porque estamos en Belén, pero gracias porque tienes guardianes aquí. Vladimir es uno de ellos. Es un guía, un guardián, Señor, que preserva el lugar. Podía haber sido a muchos lugares, pero aquí está, Señor, siguiendo un mandato divino que viene de lo alto con una recompensa maravillosa, una corona de vida que le espera y de vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Que la mayor esperanza siempre esté en ti, bendito Jesús, Mesías, Hijo de Dios, Hijo de David. Y que nuestras vidas, Señor, sean cada día más parecidas a ti. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos y recibimos tu bendición. Amén y amén. Gloria a Dios.